Buenos días, hermanos. Antes que nada, sea bendecido. Hoy vamos a seguir con un tema nuevo. Hoy le doy gracias a Dios porque vamos a ver un tema nuevo y hoy voy a ser el encargado de dar la introducción. Pero antes que nada, pues me gustaría invitar a los hermanos que están del otro lado para que se sienten, ya que la palabra de Dios es importante escucharla en tiempo y en forma. Amén. Y bueno, para empezar, quiero preguntarle, hermanos, levante la mano, ¿quién es la iglesia de Cristo? ¿Quién se considera? Ahora, levántela más alto. Y ahora les pregunto, ¿por qué la primera vez no la levantaron? No la levantaron tan alto, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de la iglesia, de sus primeros inicios y de cómo fueron formadas las iglesias. Pero antes le pido que se ponga de pie para empezar en oración. Dios, te damos gracias. Te damos gracias primeramente porque estamos aquí con vida. Porque es tu Santo Espíritu el que ha llegado a nosotros, el que nos ha llenado, Padre. Te damos gracias porque pudimos hallar favor delante de ti. Que tú nos convertiste del inmundo a lo mundo, Padre. Te damos gracias porque eres tú, Señor, el que nos ha encontrado y nos ha restaurado, Padre. Hoy te pido que sea tu Santo Espíritu, Padre, que nos revele tus palabras. Que tú me utilices, Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando, Padre. Y que no sean mis palabras, Padre. Te doy gracias, Señor, por lo que tú tienes preparado para cada hermano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar. Y bueno, en esta enseñanza vamos a ver cuatro puntos. Que el primero es dónde se reunían aquellos discípulos después de que nuestro Señor Jesucristo fue al cielo. La segunda es la persecución, un tema muy importante en el cristianismo, ya que es esencial nosotros conocer qué es la persecución, qué lo causó y qué fue el propósito que Dios tenía aquí. Y ya como último vamos a tener la iglesia, las iglesias en el Nuevo Testamento, que mencionan, que nos enseñan, qué aplicaciones podemos dar a nuestra vida, y las iglesias del Apocalipsis, que también es un tema muy importante que nosotros como iglesia de seguidores de Jesús debemos de conocer. Y bueno, le pido que abra su Biblia en Hechos 2:1. Como bien lo mencionaba, esta parte nada más va a ser una recapitulación de qué pasó después de que nuestro Señor Jesucristo haya descendido al cielo y después de qué hicieron los discípulos. Y como bien, ahorita voy a dar nada más unos textos claves, no me voy a enfocar un poquito en esto, pero algo que sí me gustaría pedirle, hermano, es de que si tiene un cuaderno, si tiene un celular a la mano, anote todas las citas para que en su casa lo estudie, ya que este tema pues le daremos continuidad en la siguiente semana. Y bueno, continuando, lo primero que pasó con los discípulos de Jesús después de que nuestro Señor Jesucristo fue al cielo fue que recibieron al Espíritu Santo, algo muy importante y muy esencial que los discípulos de Jesús o los apóstoles necesitaban tener para poder predicar el Evangelio. Pero también en Hechos 2:1 vemos que recibieron nuevos idiomas, ya que aquí pues se encontraban ellos hablando otros idiomas y dice la palabra que gente de Grecia, gente de diferentes lugares decían que cómo ellos podían escuchar su idioma. Y es así donde nosotros vemos que el principio empieza desde el Pentecostés. Luego vemos sermones. Esto lo pueden encontrar en Hechos 2:14. Los primeros sermones, el primero fue de Pedro. El primer sermón de Pedro, donde tuvo la valentía de levantarse, recaudó 3,000 personas salvas para Jesucristo. Esto es impresionante porque conocemos que cuando Jesús solamente llegó a este lugar, pues las gentes que eran sanadas por milagros, que eran liberadas, pues ellos creían, pero había gente que lo rechazaba porque decía su palabra, que que Jesús vino y a esos mismos los rechazó. Entonces podemos ver que esto es muy importante porque al Pedro levantarse y al predicar el Evangelio fueron 3,000 personas. Incluso la misma Biblia en Hechos nos menciona más acerca de cuántas personas se fueron salvadas por sermones. Pero bueno, continuando también, aquí es un punto importante que son los principios de la persecución. Claramente los judíos acusaban a los apóstoles de que eran unos herejes, que llevaban una doctrina falsa, un evangelio falso. Y esto lo encontramos en Hechos 5:17. Y esto es muy importante que lo leamos, así que si alguien lo tiene, podría levantarse, por favor, a leerlo. Hechos 5:17. Por favor. ¿Nada más el 17? Sí, por favor. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia
Exacto, es aquí donde la gente empezaba a creer en el Evangelio. Después de que Pedro, Juan, muchos eran los que predicaban el Evangelio, pues lo mencionaba antes, mucha gente creía. Y es por eso que los mismos judíos tenían ese celo de que la gente les creía y los seguía más que nada. Y aquí vamos a dar un salto un poco drástico, que vamos a ver los mártires. Aquí encontramos al primer mártir. ¿Alguien sabe quién es el primer mártir? ¿O sabe qué es un mártir? ¿No? ¿Alguien? Sí. Bueno, un mártir, en la definición de la palabra griega, se refiere a una persona que muere a causa de algo, por defender algo. Entonces, el primer mártir lo encontramos después de 34 años después de Cristo, y este fue Esteban, que es una de las personas más importantes en este estudio que vamos a ver, o más relevantes, que está en Hechos 7:59, así que si me podría acompañar ahí, por favor. Y bueno, voy a desarrollar un poco esta historia a los que no conozcan a Esteban. Esteban era un hombre que servía en la casa de Dios, en la sinagoga, y dice también la palabra que después iba a predicar. Pero, como hemos mencionado en estos estudios, es importante conocer la palabra. Es muy, muy importante conocer el Evangelio, pero también la palabra desde Génesis. ¿Por qué? Porque en la defensa de Esteban se defendió con toda la Biblia. ¿Cómo se lo puedo demostrar? Porque él empieza desde Abraham. Él empieza a decir cómo Dios hizo un pacto con Abraham. Luego se pasó a Josué, luego se pasó a los hijos de Israel. Y luego se pasó de cómo el pueblo de Israel le pedía un profeta, que era Samuel. Luego le pidió a reyes, Israel le pidió reyes a Dios. Y así se va desglosando Esteban. Esteban va mencionando cada hecho de la Biblia, cada hecho importante que ha llegado a que Israel conociera el Dios como nosotros hoy lo conocemos. Pero es por eso nosotros que necesitamos conocer la Biblia para defender nuestra fe. Ciertamente Esteban fue un hombre que murió a causa del Evangelio, y damos gloria a Dios por eso. Pero hay algo muy curioso en esta parte que está en Hechos 7:57, si lo puede leer nada más. Pero aquí nos muestra qué tan importante nosotros es tener esa certeza en nosotros, no dejarnos engañar, porque literal yo me sorprendí cuando leí esto, que los fariseos y los judíos se comportaban como niños. Aquí en 7:57 dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Ustedes se imaginan, a lo mejor esta es una versión en la Reina Valera, pero en otras versiones dicen que se tapaban los oídos y hacían la 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 la. O sea, quiero hacer énfasis en esto porque realmente es algo muy difícil de creer, de que una persona llena del Espíritu Santo, que fue injusta, gente se comportaba así. Realmente Esteban nunca tuvo un motivo, pero a partir de esto Dios utilizó grandemente a Esteban, porque empezó la era de los mártires y también empezó la persecución, que nada más a manera de enseñanza, en Hechos 9:1-20, después de la muerte de Esteban, Saulo se convierte. Pero justamente vemos que Saulo se convierte después de haber visto cómo mataban a Esteban injustamente, porque dice la palabra de Dios en Hechos 7:58. En Hechos 7:58, cómo Pablo estaba ahí presente y vio cómo mataron a Esteban injustamente. Y bueno, menciono a Pablo porque mucha gente cree que Pablo creó el cristianismo. Mucha gente piensa que Pablo fue el creador o el que inició el cristianismo, y no. Ciertamente un teólogo, Paul Johnson, menciona que Pablo no creó el cristianismo, sino lo salvó de la extinción. ¿Pero por qué menciono esto? Porque a partir de esto Pablo es una de las principales figuras en el Nuevo Testamento en hacer iglesias, en compartir el Evangelio, en seguir aquello que algún día vio. Porque cuando Pablo estaba con Esteban, Pablo todavía no era cristiano, todavía no se encontraba con nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Pablo vio cómo Esteban defendió su fe, él empezó a creer en un Dios. Después vemos que se encontró con nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, continuando con esta parte, en la parte de los gentiles, ¿alguien sabe qué es un gentil? Y eso es muy importante que lo conozcamos, hermanos, ya que de eso depende mucho de lo que creemos. Levante la mano si alguien sabe qué es un gentil. ¿Nos podría decir, hermano? Nosotros somos gentiles. Exacto, un gentil es la definición de aquellas personas que no son judías. Pero ¿por qué es importante mencionar esto? Porque igual Pablo, cuando tuvo una visión de que había animales ahí inmundos que no podía comer, pero ciertamente él fue a predicar a personas gentiles, y él se sorprendió cuando el Espíritu Santo reposaba en los gentiles, porque
aquí yo me equivoqué, discúlpeme hermano, no fue Pablo el que predicó, fue Pedro. Entonces Pedro se sorprendió que también a las personas que no eran judías podía llegar el Espíritu Santo. Es por eso que nosotros debemos de conocer esta parte de la palabra, esta parte de los gentiles, porque muchas personas o muchos judíos piensan que nosotros como gentiles, que son personas que no pertenecen de Israel o de Judea, no podemos recibir el Espíritu Santo. Y aquí Pedro nos demuestra que sí es posible que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Como menciono, estos son muchos hechos importantes antes de que empezaran las iglesias. Y ahora sí empezamos con la persecución inicial. Y si tiene Hechos 11:19, si alguien lo podría leer, se lo agradecería. 11:19, por favor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Exacto, en la primera parte vemos que después de que Esteban fue matado justamente, fue asesinado, realmente los judíos, la gente que creyó en el Evangelio se empezó a esparcir. Y hay un país o un lugar muy claro que es Antioquía. Aquí es donde vemos una de las primeras iglesias, que es Antioquía de Siria. Y aquí vemos donde mucha gente empieza a congregarse. Ciertamente después de que Pedro haya predicado el Evangelio y haya conocido el Evangelio de 3,000 personas, pues muchos se esparcieron, porque no todos eran judíos, algunos eran de Grecia, algunos de Siria. Pero aquí lo que quiero llegar es de que aquí empezó la persecución. Cuando Esteban murió, la gente empezó a temer, pero no temer porque los iban a matar, sino a temer porque ya no iban a tener a dónde reunirse. Realmente conocemos el versículo y ellos lo tenían bien claro, aunque se menciona después de la Biblia que dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ciertamente las personas que creían en el Evangelio no tenían miedo de morir, tenían miedo porque los estaban persiguiendo y no tenían un lugar donde reunirse. Y bueno, ya para finalizar, en los viajes misioneros vemos que son 3, los conocemos en Pablo y empiezan en Hechos 13:2, que pues voy a leerlo. Y dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo Pablo para la obra a los que lo he llamado. Y vemos que antes de que empezaran todas las iglesias, primeramente fue la iglesia de Jerusalén, pero antes de que pasaran todas las iglesias de Antioquía, de Siria, de Israel no, bueno, había varias de Israel, pero aproximadamente después de estos 3 viajes misioneros, hay más de 24 iglesias mencionadas en la Biblia. Y por mencionar algunas, voy a mencionar a la de Roma, a la de Corintios, a la de Macedonia, a la de Acaya, a la de Siria, a la de Derbe, que claramente pues me gustaría darles esta hoja para que vean dónde están las citas y dónde, después de cuántos años después de Cristo fueron fundadas y quién las fundó. Pero sí quiero hacer hincapié en esto, de que en Hechos 13:2 Pablo ya era apartado. En Pablo ya tenía esa misión de ir a predicar el Evangelio. Él no fue comisionado a hacer nuevas iglesias, él fue comisionado a predicar el Evangelio. Y bueno, vamos a dar igual un paso importante, pero que viene de la mano con los gentiles, que es el Concilio de Jerusalén, que esto se forma 50 años después de Cristo, y está en Hechos 15. En este concilio, para dar un breve resumen a manera de enseñanza, pues es donde se decide una doctrina donde nosotros la conocemos, que solo Dios merece la gloria, donde solo la Escritura es suficiente, donde solo es por gracia, la salvación es por gracia, no por obras. En Hechos 15 menciona todo esto. También se menciona que solo la fe en Dios salva, no la fe en santos, no la fe en cualquier cosa. Todo esto lo menciona en Hechos 15. Y bueno, esto es importante que nosotros lo mencionamos antes de conocer cómo fueron formadas las iglesias. Porque ya después de cuando nosotros empecemos a conocer cómo fueron formadas las iglesias, también vamos a ver cómo, con qué y por qué propósito Dios las hizo. Ciertamente yo le mencionaba al principio que las iglesias de Apocalipsis son un mensaje de Jesucristo a sus iglesias. Y yo les preguntaba, ¿cuántos pueden levantar su mano con orgullo y decir que son la iglesia de Jesús? Amén. Amén. Pero nosotros debemos entender que Apocalipsis también es un mensaje para nosotros. Que ciertamente hay mensajes para Efesia, para Saria, para diferentes iglesias, pero que también hay mensajes para nosotros. Y bueno, me gustaría que se levante de pie para terminar esta enseñanza, ya que el siguiente domingo seguiremos con la parte de cómo son las iglesias, qué pasó. Ya conocemos que hubo un proceso que Dios tuvo en los discípulos y en Pablo,
para formar iglesias, que hubo una preparación, que hubo una valentía en levantarse a predicar el Evangelio, que hubo una persecución, hubo dolor, pero ciertamente Pablo ni Pedro se jactaron o se hicieron hacia atrás para formar iglesias. Así que inclinen su rostro, por favor, hermano. Padre, te damos gracias realmente, Dios. Te damos gracias porque tú, desde antes, Señor, tú has tenido un plan para nosotros, Padre. Te damos gracias porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, Padre. Porque por medio de tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos revela tu palabra, Padre. Y hoy te damos gracias porque nos has dado esta palabra, Padre, donde no nos tenemos que ocultar para leerla, Padre. Donde podemos leerla libremente, Padre. Pero también te pedimos que seas tú el que nos guíe, seas tú el que nos ayudes a ser esa iglesia perfecta, esa iglesia sin mancha, esa iglesia que sigue los pasos de Jesucristo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.